Bueno, muy bien. Y nuestro café de hoy se titula Que Cristo se manifieste a ti todos los días. Así se titula nuestro café de esta mañana. Que Jesucristo se manifieste a ti todos los días. Yo no sé quiénes anhelan la manifestación del Hijo de Dios en su vida, en su familia, en su trabajo, en su área física, en su área emocional, en su área económica, en su área ministerial. ¿Quién desea la manifestación del Señor en sus vidas? Yo no sé si usted, pero yo creo que las personas que estamos aquí anhelamos esa manifestación gloriosa de Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas y en todas las áreas de nuestra vida, porque ciertamente Cristo murió por nuestros pecados hace más de 2000 años, pero al tercer día Cristo resucitó y Cristo vive y reina, por lo cual, como Él está vivo, tiene poder para manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. Él tiene el poder para manifestarse, para gloriarse en todas las áreas de nuestra vida. Y el deseo justamente, perdón, justamente de Él es que tú y yo experimentemos esa manifestación. Denme un segundito a tomar un poquito de agua, un momento, por favor. Bueno, el deseo justamente del Señor es que tú y yo experimentemos de esa manifestación en nuestra vida. Él desea que tú y yo podamos ser vehículos, podamos ser instrumentos para que Él se manifieste. Podamos ser instrumentos a través del cual Él pueda hacerse vivo y real en la vida de las personas. Gracias, Joanita. Él desea que tú y yo podamos sorprendernos cada día de esa manifestación gloriosa en todas las áreas de nuestra vida. Y Cristo se quiere manifestar en tu vida con sanidades. Cristo se quiere manifestar en tu vida con provisión económica. Cristo se quiere manifestar a tu vida con la restauración de tu familia. Cristo se quiere manifestar a tu vida con el crecimiento que tú tengas. Cristo se quiere manifestar a tu vida con propósito, darle sentido y propósito a lo que vives y haces todos los días. Cristo se quiere manifestar en tu ministerio, ganando almas. Cristo se quiere manifestar en medio de tu casa, con tus hijos, en medio de esa situación laboral que quizás no puedas comprender y entender. Cristo se quiere manifestar a tu vida con ideas creativas. Cristo se quiere manifestar a tu vida con sueños cumplidos, sueños realizados. Cristo se quiere manifestar en la plenitud de tu ser. Él quiere manifestarse. Pero hoy vamos a entender y vamos a comprender qué es lo que hace o de dónde viene esa manifestación que hace que Cristo reine en nuestras vidas, que hace que esa gloria poderosa se manifieste en nosotros. Vamos a entenderlo porque el Señor nos lo revela en su palabra, por lo cual te quiero invitar a que me acompañes a la palabra de Dios. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan. Vamos a Juan desde el versículo 20, capítulo 14, por favor, Juan capítulo 14. Desde el versículo 20 en adelante. Por favor, acompáñame para que lo vamos a estudiar juntas y juntos. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Juan capítulo 14 desde el versículo 20. Dice así. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ojo acá. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mira lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ojo acá. Vamos a volver a leer.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero yo quiero que entiendas algo poderoso que hay aquí. Justo antes de que Cristo dijera estas palabras, Cristo les dijo a sus discípulos un nuevo mandamiento. Y sobre ese mandamiento radica la manifestación gloriosa de Él en nuestras vidas. Y vamos a leerlo un capítulo anterior a este. Vamos a leerlo en el capítulo 13. Por favor, acompáñame a leer en el capítulo 13, en el versículo 21 en adelante. Dice de la siguiente manera, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Ojo acá. Aquí está el secreto. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto, mira lo que dice el Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si tuviereis amor los unos por los otros, en esto conoceréis que sois mis discípulos. Es decir, en esto me verá el mundo a mí en ustedes, en que se amen los unos a los otros, en que se amen los unos a los otros. En esto el mundo me verá a mí en ustedes. Eso dice, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, es decir, que yo vivo en ustedes. En esto conocerá el mundo que yo vivo en ustedes. Estamos en Juan capítulo 13, Eli. Juan capítulo 13, estamos leyendo desde el versículo 31 en adelante. Así que dice el Señor, dice que Él se va a manifestar a aquellos que, ¿qué? Vamos al capítulo 14 para que lo podamos entender. Vamos al capítulo 14 para que lo podamos entender nuevamente desde el versículo 20 en adelante. Dice del 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, él se va a manifestar a aquel que tiene los mandamientos y los guarda, aquel que ama a su prójimo, aquel que por sobre todas las cosas decide amar, aquel que ama a pesar que lo hayan lastimado, aquel que ama y sirve a otros sin esperar nada a cambio, aquel que ama y sirve a otros en el nombre del Señor Jesús, aquel que no guarda resentimiento, aquel que por sobre todas las cosas decide amar, aquel que ama al prójimo. ¿Sabes una cosa? Dios manifestó su gracia en su Hijo. Él nos entregó a su Hijo. Él nos entregó el regalo más preciado y nos amó siendo nosotros pecadores. Eso manifiesta cuánto el Señor nos ama y cuánto el Señor nos amó y cuánto el Señor nos amará, porque nos dio la vida eterna, ¿verdad? Él nos amó. Ahora, Cristo vive. Cristo fue a la cruz, muere, resucita el tercer día y hoy vive en aquel que lo ha recibido en su corazón, en aquel que lo confesó con su boca, en aquel que le abrió las puertas de su corazón y le dijo, entra en mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea.
Ahora Cristo vive en nosotros. ¿Y cómo se hace vivo Cristo en nosotros? ¿Cómo se manifiesta su poder, su gracia y su favor a través de nosotros? Amar a nuestro prójimo independientemente de lo que hayamos recibido del prójimo, independientemente de las circunstancias que quizás hayamos vivido. Cristo se manifiesta en la vida del hombre que ama al prójimo. En la vida de aquel que ama al prójimo, Cristo se manifiesta inevitablemente porque Él se hace visible en el otro a través del amor por los perdidos. Por eso Cristo dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo lo vine a salvar. Por eso Cristo dice, yo puse mi vida. A mí no me quitaron la vida, yo la puse, yo la entregué por amor a ustedes. Y el amor de Cristo hoy se hace vivo y real a través de nosotros cuando tú y yo decidimos amar a nuestro prójimo. Cuanto más damos, cuanto más servimos al prójimo, cuanto más ayudamos, cuanto más compartimos de él, cuanto más entregamos de ese amor que Cristo vive en nosotros, él se manifestará con poder, o sea, gloriosamente se manifestará en tu vida a través de ella, a los tuyos, en lo que haces. Cuanto tú más amas al prójimo, independientemente de lo que hayas recibido, porque los seres humanos hemos vivido, claro que sí, muchas situaciones que quizás hayan provocado dolor, que quizás el enemigo haya usado en la vida de otros para hacerte daño, para lastimarte, para herirte, para ofenderte, ¿verdad? Pero a pesar de, el Señor nos da la instrucción de amar. Y cuando usted decide despojarse de sí para amar y servir a otros, está dejando que Cristo sea el que ame, porque en nuestro amor humano no pudiéramos amar a nadie. Nosotros podemos amar porque es Cristo en nosotros, porque es Cristo el que nos enseña a amar, a perdonar, a servir, a dar, a compartir. Cuanto tú más amas al prójimo, cuanto tú más sirves al prójimo, cuanto más gracia demuestras al prójimo, mayor manifestación del Hijo está en ti, porque Él vive y reina en nosotros y a través de nosotros. Por eso dice que el Padre y Él eran uno solo, por eso Cristo podía servir, por eso Cristo nunca maldijo al hombre, por eso el Señor Jesucristo, pese a que le hacían daño, amaba y servía, por eso el Señor Jesucristo a los enfermos los sanaba, por eso el Señor Jesucristo a los hambrientos les proveía, por eso el Señor Jesucristo consolaba, restauraba, por eso el Señor Jesucristo se dolió cuando Lázaro murió, por eso el Señor Jesucristo tuvo misericordia, por eso el Señor Jesucristo se acercó a los pecadores, a los perdidos, a aquellos que habían hecho daño, a aquellos que habían sido sujetos u objetos del enemigo, a aquellos. Cristo se acercó con amor porque el Padre mora en él y él en el Padre. Ahora dice, ahora yo moro en ustedes y ustedes en mí y yo estoy en el Padre, por lo cual hay unidad. Y la manera en que yo me voy a manifestar es a través de cuando tú amas al prójimo. Ahí es donde la gloria de Cristo se manifiesta en tu vida y en mi vida. Ahí es donde su poder se desata de manera sobrenatural. Cuando tú decides amar, cuando tú decides servir, cuando tú decides perdonar, cuando tú decides dar lo mejor de ti sin esperar nada a cambio, cuando tú te entregas con un corazón genuino y amas al prójimo, cuando tú das de comer al hambriento, cuando tú entregas lo mejor de ti sin condicionamiento, ahí el amor de Él se manifiesta en nosotros y el amor de Él se manifiesta y se glorifica en todo. Y así opera la misericordia y la bondad de Dios en nosotros. No trabajes solo por la comida que perece, dice el Señor, trabaja por lo que a vida eterna permanece. Hoy el Señor nos está diciendo, yo me quiero manifestar en ustedes, yo me quiero glorificar en todas las áreas de su vida. Yo quiero que ustedes experimenten de mi amor. Yo quiero que ustedes experimenten de la vida abundante que les prometí. Yo quiero que ustedes experimenten la paz que sobrepasa entendimiento. Yo quiero glorificarme en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Yo quiero prosperarte en todo lo que haces.
Pero hay una condición, dice el Señor, ama a tu prójimo, dice aquel que guarda mis mandamientos, dice el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Y cuál es el mandamiento que el Señor nos dio nuevo? Amarás a tu prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos dice? Que nos amemos los unos a los otros. Ahí está el secreto. Cuanto tú amas, cuanto tú más amas, tú más sirves. Cuando tú más amas, tú más das. Cuando tú más amas, menos cuestionas. Cuando tú más amas, tú te entregas y ahí se manifiesta la gloria, el favor y la bendición de Dios. Ese es el secreto. Ese es el secreto para que Cristo se manifieste, porque Cristo quiere vivir, Él se quiere servir de ti, Él se quiere servir de tu vida, Él se quiere servir de tu profesión, Él se quiere servir de tu posición en tu familia, Él se quiere servir de tus habilidades, Él se quiere servir de los dones y talentos que puso en ti, Él se quiere servir de tus manos, de tus pies, de tu mente, Él se quiere servir de ti para que otros experimenten gracia y favor, porque cuando otros experimentan gracia y favor, lo conocen, se acercan y sus vidas son transformadas. Por eso el Señor no condenó al hombre, el Señor le dio. Pedro, ¿en qué momento se convierte al Señor? ¿En qué momento viene el verdadero arrepentimiento en Pedro? Cuando el Señor le llena su bote de peces. Ahí vino la verdadera transformación. Por la gracia de Dios, fue tocado en su corazón y dejó de ser un pescador de peces para ser un pescador de hombres. Ser un pescador de hombres es amar al otro, es amar al otro, es amar al prójimo. Y a Él Dios se manifiesta y se glorifica en Él. Así que hoy el Señor nos está diciendo cuál es el secreto para que Él se manifieste en nuestras vidas. Ama al prójimo. Ama, ama por sobre todas las cosas. Ama, como lo dice en el capítulo 13 de Juan, en ese nuevo mandamiento que el Señor nos está hablando, porque Él dice aquí, el nuevo mandamiento, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si tuviereis amor, van a darse cuenta que yo estoy vivo. Si tuvieren amor, van a descubrir que ustedes son mis discípulos. Si ustedes tuvieran amor, van a darse en cuenta de cuánto yo les amo, cuánta gracia y cuánto favor tengo para ustedes. Así que con esto terminamos nuestro café y abrimos los micrófonos para que nos compartas qué te llevas en esta mañana de café. Quien desee puede abrir su micrófono y compartirnos qué se lleva en esta mañana. Hola Silvi, feliz y bendecido día para todos. Eli, buenos días. Buenos días. Bueno, de verdad que la importancia de leer y de volver a leer y de releer lo que tú siempre nos has dicho, ¿no? Para poder comprender y entender mucho mejor. Eh, Esta palabra inicialmente, yo cuando leo la palabra como que me imagino las cosas, ¿sí? Está en la pesca, pues yo voy al río y me imagino la barca, me imagino esto. Ahorita me imaginaba y me queda en el café de hoy esa primera parte de ese versículo, el de 14, definitivamente es poderosísimo, porque yo lo entendí que yo estoy el hijo está conmigo, es una doble vía, todo es doble vía, es decir, yo estoy con él, siempre va él conmigo. Y es como esa carrera doble vía, él conmigo, yo con él. Pero si él está conmigo y yo con él, entonces yo hago una autopista directa, o sea, ya definitivamente tengo garantizada la autopista. Entonces, para agarrar esa autopista y tener todas esas bendiciones y toda esa manifestación, primeramente hay que atravesar esa vía, esa doble vía con el Hijo para llegar directamente al Padre. O sea, ese es el secreto. Ya ahí lo tengo clarísimo. Imagínate qué privilegio tenemos, Eli, de que Cristo mora en nosotros. Y si Cristo mora en nosotros, el Padre está en nosotros, porque Él y el Padre uno solo son. Entonces, imagínate ese poder tan grande que opera en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y es que la presencia de Cristo nos unió al Padre y estamos unidos al Padre por medio de su Santo Espíritu. O sea, estamos unidos a Él y cuanto más yo lo dejo reinar a Él en mi vida es cuando yo amo a otros, porque
Él no puede odiar en sí mismo porque Él es amor. Así que Él nos está llamando a que nosotros dejemos que su gloria viva en nosotros. Y por más que nuestra carne a veces quiera sentir dolor, resentimiento, ira, soberbia, enojo, lo que quiera pasar en nuestro corazón, no lo podemos dejar quedar porque el momento en que yo dejo que eso se quede, entonces no estoy dejando que Cristo viva y Cristo quiere vivir en nosotros y quiere manifestarse con poder. Nosotros no tenemos que defendernos, Él es nuestro defensor, Él es nuestro abogado. Nosotros no tenemos que justificarnos, Él es quien nos justificó. Nosotros no tenemos por qué, tal vez de pronto reclamar derechos, ¿verdad? Porque Él fue quien nos perdonó, Él nos libertó, Él levantó la sentencia de juicio que había sobre nosotros. Así que gloria a Dios por este café poderoso que hoy estamos recibiendo. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? No sé si hay otra persona aquí, por aquí está Marlene. Hola Marlene, buenos días. Buenos días, Silvia, buenos días. Bueno, yo digo que nosotros somos tan poderosos espiritualmente, ¿verdad? Porque como lo que estamos estudiando, somos, Diosito está dentro de nosotros somos también como esa chispa divina, somos algo, es un misterio que a veces dudamos, perdemos la fe, a veces no nos entendemos, no entendemos esa parte tan linda de lo que somos, pero de verdad que es algo maravilloso lo que somos internamente, nuestra alma, nuestro espíritu. Es un misterio, pero lindísimo, lindísimo, que hay que estudiarlo, hay que entenderlo. Nos afligimos a veces tantísimo, a veces también estamos muy alegres y todo, pero es que somos la chispa divina, Dios mío. Gracias, Silvia. Este final de mes pasado, que le entregué todo a mi padrecito, todo hasta el último instante. Mira, ya hace unos milagros 5 minutos antes de las 12. Dios mío, esto es precioso. Las quiero mucho, les mando bendiciones aquí desde Virginia, a toda mi familia colombiana. Besitos. Marlene, gracias por compartirnos. Efectivamente, nosotros somos una vasija de barro que contiene el tesoro más preciado. Sí. Contenemos el tesoro más precioso que es Cristo en nuestros corazones. Y no nos podemos olvidar de quién es el que vive y reina en nuestras vidas y para qué nos puso Él acá, si no es para amar y para servir y para manifestar su gloria a otros, para buscar y salvar lo que se ha perdido. El Señor se quiere servir de nosotros para que su amor se prolongue y se extienda. Y cuanto más amor de Cristo llega a los corazones, mayor transformación y mayor conversión y arrepentimiento hay en los corazones. Así que, gloria a Dios. Gracias, Marlene, por compartirnos. Gracias, gracias a todos, de verdad. Feliz, bueno, mañana es 4 de julio aquí. Un Dios les día, bendiga. Sí, allí están en la independencia, sí, señora. Gracias bueno, por compartir, Marlene. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir qué se lleva en esta mañana de café? Buenos días, Silvita. Luz Angélica, buenos días. Qué bonito lo que dijo Marlene. Faltando 5 minutos para la medianoche, nos, digamos que siempre está Dios y cuando uno piensa que ya todo está perdido, ahí aparece. Entonces, en este momento, como te dije la semana, bueno, esta semana estoy atravesando por muchas cosas, pero bueno, la fe pues está en Dios y agradeciendo este espacio porque yo sé que si todas estamos o todos estamos orando por nosotros mismos, pues ahí vamos a tener la bendición. Muchísimas gracias por todo, bendiciones para todos y ahí que me tengas, que sigas teniendo en tus oraciones.
Luz Angélica, gracias por compartir, así es, estás en las manos del Señor y estás segura, porque Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de tu familia, Él tiene cuidado de todo, pídele sabiduría a Él en todas tus decisiones y Él te va a guiar a ellas. Así que bueno, les extiendo un abrazo, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, que este mes de julio sea un mes muy bendecido, muy favorecido y lleno de la abundante gracia del Señor. Que la bendición del Padre, de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu reposen sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, tu trabajo, tu negocio, tu descendencia, lo que haces, que el Señor te bendiga rica, rica, rica y abundantemente. Un abrazo gigante para todos y para todas. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones, Silvi.